Hola queridos compañeros de grado décimo del Colegio Bellavista, bienvenidos a su semana 28, la última semana del cuarto periodo académico. En esta semana, y siendo esta la última de nuestro año escolar, queremos hacer una serie de reflexiones que nos permitan entender tal vez cuáles fueron esos conocimientos que reforzamos, esos conocimientos que vamos a tener como base para pensar la vida y que son necesarios pensar desde hoy en adelante como una especie de fundamento que nos dé unas nuevas maneras, unas nuevas luces, unos nuevos focos y unos nuevos enmarques sobre la existencia. La lengua castellana, y como se entendió a lo largo de este año, supera el mero ejercicio del lenguaje y de la comunicación cotidiana para entender una serie de elementos complejos que componen toda nuestra capacidad de simbolizar la vida y simbolizar el mundo. Y nos centramos en múltiples actividades que de esta manera demostraron que el lenguaje y el estudio del mismo es absolutamente importante en todos los campos de estudio de la vida. Por ello, vamos a resumir en cuatro elementos básicos esto que nosotros vimos a lo largo de este año. Lo primero es leer. El leer aquí lo entendimos no como una actividad que simplemente se centra en el reconocimiento de las palabras y las letras, sino que entendimos el leer como o nos esforzamos por entender la lectura como una forma de pensar la vida, de mirarla de manera crítica, reflexiva, de poder encararla y también argumentar sobre la misma. En un segundo momento hablamos de los niveles de lectura. Y cuando hablamos de niveles de lectura también comprendimos que leer es, de alguna manera, una forma o una actividad que tiene que ver principalmente con el pensar. Leer no es simplemente la decodificación de palabras a sonidos, sino que leer tiene que ver con unas formas de pensar la vida. Por lo tanto, el ejercicio de la lectura se torna fundamental cuando entendemos que leer tiene que ver con una actividad cognitiva que nos pide tres cosas fundamentales. Una lectura de tipo literal, donde hacemos referencia de manera resumida sobre lo que vemos. Una lectura de tipo inferencial, donde somos capaces de desarrollar hipótesis sobre lo visto y sobre lo vivido. Y una lectura de tipo crítica, que apunta a la capacidad que tenemos como lectores de posicionarnos frente a una información. Esto, en resumidas cuentas, hace que el leer sea una actividad que transforma la vida y transforma a aquel que la adopta como podríamos decir, una actividad cotidiana. Transforma la vida de esta persona en la medida en que dicha persona que lee de manera contundente tiene maneras más, digamos, matizadas de ver la realidad, de comprender los sentidos en los cuales ella misma se mueve. Como tercer punto, podríamos hablar del escribir. Y acá superamos esa mera forma de expresión de lo cotidiano para hablar de escribir como una forma de expresión de nuestro propio pensar o que surge en el pensar. Por lo tanto, escribir tiene una seria e íntima relación, fraternal relación con el pensar. Si se escribe mal, aquí lo entendimos, si se escribe mal, se piensa mal. Por lo tanto, una forma de ejercitar el pensamiento es a través de la escritura. Enfrentarse constantemente al papel en blanco para que las ideas fluyan y poderlas expresar de la suficiente, con el suficiente peso, con el suficiente significado y sobre todo con la suficiente claridad que ella misma corresponde dentro de nuestras formas de expresión. Y lo último es el pensamiento de tipo crítico. Cuando hablamos de pensamiento crítico, estamos refiriéndonos no simplemente a nuestra capacidad de oponernos a una forma de vida, sino que el pensamiento crítico surge fundamentalmente en el ejercicio de leer y escribir, que en definitiva es pensar. Y en el ejercicio del pensar surgen unas maneras de estar en el mundo, unas bases para reflexionar sobre la realidad, sobre la vida, para debatir sobre asuntos de la vida, sobre todo para comprender asuntos de la vida y permitirnos una serie de aproximaciones hacia las reflexiones de la vida misma. Por lo tanto, el lenguaje
Es una capacidad absolutamente compleja que nos permite asimilar la realidad desde unas perspectivas importantes e interesantes. Chicos, un agradecimiento a todos por este año académico. Esperamos que inclusive en este tipo de medios hayamos tenido la suficiente fuerza para llegar a ustedes y que no olviden que la lectura y la escritura sigue siendo una base principal para pensar la vida. Un abrazo para todos ustedes y que tengan un feliz día. Un abrazo.